Hola chicos, bienvenidos a este podcast que continúa esta saga de conversaciones que voy a tener sobre algunos personajes de Index. Esta vez toca hablar sobre Accelerator. Muchas de estas cosas que yo voy a comentarles ya se han discutido en otros podcasts, pero aprovechando que vamos a hablar sobre Accelerator, pues me voy a dar la tarea de compilarlas todas de manera que todo quede registrado en un único lugar en cierta medida. Y yo creo que podemos comenzar con la afirmación de que seguramente Accelerator es uno de los personajes que tiene el crecimiento más orgánico dentro del Viejo Testamento. Sin lugar a dudas estoy convencido de eso por varias razones. Yo creo que una de las razones que hace que Accelerator sea tan interesante, sea tan atractivo y uno siempre quiera saber de él y que así lo refleje mucho de su popularidad, es que es un personaje que está arquetípicamente construido bajo el antiheroísmo, bajo la figura del antihéroe, y esto es una idea que siempre ha sido interesante desde que se hizo popular con esta época de lo que es la picaresca, lo que es Robin Hood, la idea de hacer cosas políticamente incorrectas para obtener los mismos fines que la justicia y el bien en el sentido más puro intenta alcanzar. Esto se ve reflejado en personajes como Ghost Rider, Batman, Wolverine. Así que es un concepto que realmente funciona y es muy interesante, y más en esta época donde se quiere hacer como a reafirmar lo políticamente correcto, y como entenderán, todo lo que siempre causa oposición es más atractivo. De manera que por eso estamos viendo tantos personajes políticamente incorrectos. Un poco para romper esa etiqueta de lo que debería estar bien, porque realmente así no funciona la sociedad muchas veces. Lo cierto es que me he desviado un poco del asunto con Accelerator, pero retomando, yo creo que Accelerator es de los personajes más interesantes del Viejo Testamento y que tiene uno de los crecimientos más armónicos, porque él tiene yo creo que una de las cosas que lo hace bien interesante es que es de los personajes que tiene el vínculo o las relaciones interpersonales que tiene Accelerator, es de las más interesantes y de las que se sienten más auténticas y tiernas también. Accelerator tiene unos vínculos que me parecen interesantes y muy lindos. La relación que tiene con Yoshikawa, la relación que posteriormente tiene con Yomikawa, la relación que tiene con Last Order, la relación que tiene con Worst es de mis favoritas también. Es de las relaciones. Yo creo que esos son los cuatro pilares, en cierta medida, los cuatro pilares mentales que tiene Accelerator en el Viejo Testamento. Incluso la relación que tiene con el Heaven's Chancellor también es muy interesante, porque la relación que tiene con él es muy, muy áspera. Y esa voz de la sabiduría que intenta decirle a Accelerator: oye, por el camino que vas no está bien, y hace que Accelerator sobreanalice las acciones que va a hacer, independientemente si le haga caso al Heaven's Chancellor o no. Mientras que la relación que tiene con Yomikawa también es muy interesante, porque funciona en cierto grado como la que tiene con el Heaven's Chancellor, con la particularidad de que esta es más tierna, es más maternal. Realmente me encanta la relación que tiene con ella, porque es como una relación madre-hermana que tiene con él, donde en algunos momentos Yomikawa puede parecer una madre, puede ser una hermana, y aunque Accelerator no lo quiera admitir, en el Viejo Testamento él siempre consigue una estabilidad mental en ella. Es esa vocecilla que les va diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. En el caso del Heaven's Chancellor se remite a vocecillas para Accelerator en cuanto a acciones en sentidos físicos,
de atacar, de desenvolverse en algún lugar. Eso es la función mental que cumple Heaven's Canceller para Accelerator. En cambio con Yomikawa es para la introspección, es para la relación con los demás personajes, porque Accelerator muchas veces quiere acercarse a los personajes pero no sabe cómo, y de alguna manera ella le va dando ciertos consejos que al final no termina obedeciéndolos al 100%, porque precisamente Accelerator no tiene ese tacto, pero funciona, y eso se evidencia mucho cuando aquella vez que Accelerator decide comprarle las curitas a Last Order cuando se cae y se lastima la rodilla, que ahí él recuerda parte de la conversación que tuvo con Yomikawa precisamente sobre cómo acercarse a Last Order, y así es bien interesante. Otra cosa interesante es la relación que tiene con Worst, porque es el primer momento donde Accelerator admite una debilidad. Él antes lo reflejaba en acciones, pero aquí de boca él le dice: mira, yo hasta aquí no puedo avanzar si no tengo la ayuda de alguien más. Él lo reconoce, lo admite, y eso es muy importante. Con Last Order él ya lo había hecho, pero él lo había hecho, insisto, por acciones. Él se lleva a Last Order a Rusia porque quiere curarla, pero esos son gestos. En cambio con Worst es más verbal, y eso es lo que lo hace particularmente interesante, además de que la relación con ella es una relación pasiva-agresiva. Se insultan, se juegan bromas, tienen unos chistes muy agresivos, muy ásperos, y es básicamente una lucha por ver quién lastima primero al otro, y es muy interesante, al punto donde sería muy interesante si en algún momento se desarrollara una relación romántica para Accelerator. Sería muy interesante que fuese Worst, simplemente por ver cómo funcionaría esa química, porque realmente la química que ellos tienen me encanta, y sería interesante ver esa química pero en un aspecto romántico, simplemente por ocio y morbo. Así que bueno, y ya que estábamos hablando de relaciones, eso es otra cosa que es interesante con Accelerator. Y es que, como menciona Kamachi en una de sus notas finales, Accelerator no quiere una relación romántica, él no quiere una novia, él quiere una familia. Y es interesante cómo esa familia la va obteniendo, la va desarrollando. Y a diferencia de otros personajes como puede ser Toma, que a Toma básicamente los personajes llegan... En el caso de Toma, donde Toma va hacia los personajes llegan a Accelerator. Entonces es interesante ese contraste de cómo funcionan. Con Toma siempre él va a dar el primer paso, él siempre va a dar su discurso de héroe protagonista, y ese es el discurso que hace que las chicas mojen sus bragas y caigan ante Toma. En el caso de Accelerator, los personajes van directamente a Accelerator, porque me imagino yo que eso es lo interesante, que quizás para los ojos de algunos personajes Accelerator fuera esa capa o esa superficie invencible, es un personaje muy blando, y los personajes que se acercan a Accelerator evidentemente saben de esa debilidad, pueden ver esa debilidad, y precisamente por eso sienten empatía por él y se acercan. Es muy interesante ese detalle. Y bueno, ya después de haberle lanzado todas estas flores a Accelerator y haberlo halagado por lo interesante que es hasta cierto punto, él también tiene cosas negativas, y lo triste del caso es que no son negativas estrictamente hablando por él, sino por cosas que hizo Kamachi, y todo se traduce a una palabra: electrodo. El electrodo es un detonante muy fundamental para la construcción del personaje de Accelerator, más allá de convertirlo en un juguete de baterías. Es que el electrodo es la marca física y visual de que Accelerator es débil. Lo nerfean, está nerfeado, está debilitado, y es por eso que Accelerator consigue ser tan atractivo para los lectores. Porque Accelerator,
que antes era virtualmente invencible, tiene una debilidad, y cuando un personaje tiene una debilidad, a pesar de ser tan fuerte, es que se vuelve relacionable y empático con el público, y por eso los personajes lo quieren. El ejemplo por autonomancia en el mundo occidental pudiese ser Spider-Man, como él, teniendo esas habilidades, tiene unas relaciones personales de mierda que lo hacen vulnerable, y es por eso que él es tan querido y tan atractivo para el público. Otro ejemplo puede ser Iron Man, donde podrás tener todos tus millones y tener todas tus armaduras, pero al final terminas siendo un alcohólico de mierda y un engreído, y tienes que lidiar con eso para tratar de hacer las cosas correctas. Entonces es interesante cuando esos personajes tienen cierta ambivalencia en cuanto a sus accionares en la historia, y eso lo demuestra Accelerator con el Electrodo. Lo malo del Electrodo, que es por eso que esta es la parte negativa de Accelerator, es que Kamachi le colocó el Electrodo a Accelerator muy pronto. El problema con el Electrodo para mí es que el Electrodo llegó en un momento donde convenientemente también los personajes se acercan a Accelerator. Y se los voy a poner de esta manera. No es lo mismo un dios que es Dios, y dentro de su posición de Dios, en su posición más alta, en su posición más formidable, no es lo mismo que estando así un personaje se ablande o se muestre sentimental y vulnerable, a cuando un personaje le quitas su condición de Dios y es a partir de ahí que él se vuelve blando y vulnerable. No es lo mismo, porque tú lo pudieras ver desde esta perspectiva. Claro, como ya tú eres un pedazo de mierda y eres inútil, no te queda más que sucumbir y bueno, ablandarte, relacionarte con los personajes. No causa el mismo efecto, que es lo que se ve en Accelerator con el Electrodo, a si él tuviese todos sus poderes y que él comenzara a relacionarse con los personajes. Esto se evidencia también con ese encuentro que tiene Accelerator con Last Order. Es interesante cómo él, está siendo tan fuerte, él todavía termina teniendo su corazoncito y él va haciendo sus cosas y él se arriesga por Last Order. El problema es que él no se termina de desarrollar esa faceta de él cuando ya tiene que usar un electrodo. Entonces eso, a mi modo de ver, en la relación, en el crecimiento físico y psicológico del personaje, creo que fue un desacierto. Y ya que estamos hablando del electrodo, pues como yo comenté antes, el electrodo tuvo que habérsele puesto Accelerator cuando justo después del asunto con Kirihara. En ese momento que Accelerator está combatiendo con él, ahí es que tuvieron que haberle dado el disparo en la frente a Accelerator. Porque imagínenselo en este escenario, Accelerator, si hubiese seguido poderoso, hubiese sido más interesante ver cómo los personajes que quieren ablandar la actitud de Accelerator lo van haciendo cuando Accelerator todavía está en su mejor condición. Pero cuando tú tienes una lesión que te ablanden, ya no tiene chiste, porque ya hay un simbolismo o hay una condición de no empoderamiento. Ya el personaje no se siente empoderado, se siente débil, se siente vulnerable. Ya es como un asunto de que tienes que terminar siendo sumiso, porque ¿qué más puedes hacer? Ya no eres el dios. En cambio, si tú eres el dios, que te ablanden lo hace muy interesante, a mi modo de ver. Y bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí, porque creo que me he extendido con esta plática. Se les quiere, chicos, un abrazo.